Con el nombre de Dios, el poder matricial, absoluto, compasivo. Estimados hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo capítulo. En este capítulo continuamos explicando el concepto del shirk, es decir, asociar a Dios, ya que en el capítulo anterior hablamos de manera general sobre el shirk y en sí mismo se considera un acto de deslealtad a Dios, glorificado y exaltado sea. Este es el motivo por el cual se menciona frecuentemente junto al maltrato de los padres en muchas de las leyes del contexto coránico. En este capítulo vamos a aclarar lo que es la asociación y concretamente las diferencias fundamentales entre asociar algo con Dios y asociar contra Dios. El shirk o asociación con Dios, que es lo que generalmente se entiende la gente, incluye asociar a los nombres y atributos divinos. Una persona comete shirk con Dios cuando invoca a otro Dios junto a Dios, o invoca a los muertos buscando beneficio, evitando daño, o adora a ídolos acercándose a ellos para que le lleven a Dios, etc. Este es el shirk con Dios, es decir, el shirk ma'Allah, el cual Dios glorificado y exaltado sea, puede perdonar si la persona se arrepiente y abandona estas creencias, volviéndose hacia Dios con la unicidad de los nombres y atributos y agradeciendo las bendiciones divinas. Al arrepentirse, Dios acepta el arrepentimiento del siervo y lo perdona, tal como afirma Dios en su libro: aquellos que no invocan junto a Dios a otro Dios, y no matan a la vida que Dios ha hecho sagrada, y no cometen adulterio, y quien haga esto enfrentará el castigo. Se le duplicará el castigo el día del juicio y permanecerá en él humillado, excepto aquellos que se arrepientan y crean y hagan cosas rectas y obras rectas. Esos son a quienes Dios cambiaría sus malas acciones por buenas, y Dios es siempre perdonador y misericordioso. Esta ley ya comienza discutiendo el shirk, la asociación con Dios, explicando que aquellos que no invocan a otro Dios junto a Dios pueden ser perdonados si se arrepienten. El arrepentimiento y la renuncia a la falta pueden traer la misericordia de Dios, como se menciona en su palabra en la Sura Az-Zumar: di, oh mis siervos que habéis transgredido contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Dios, ciertamente Dios es perdonador de todas las faltas, verdaderamente Él es el perdonador y el misericordioso. Por lo tanto, el shirk con Dios puede ser perdonado mediante un arrepentimiento sincero seguido de la acción. Sin embargo, algunos podrían preguntarse si existe alguna falta que no puede ser perdonada, incluso con el arrepentimiento. Lamentablemente la respuesta es sí, y esa falta es el shirk, es decir, la asociación contra Dios. Aquel que comete el shirk contra Dios, es decir, el shirk bi Allah en vez de ma'Allah, está perdido, no tiene salida en el refugio y debe esperar un castigo doloroso. Quien asocia a otros contra Dios pierde tanto en esta vida como en la otra. En este caso, el arrepentimiento no es útil ni la renuncia a la falta, y la ignorancia no se considera una excusa. Esta es una realidad que puede resultar extraña para algunos, pero el shirk contra Dios no se perdona ni se pasa por alto. La misión de los profetas es alcanzar un objetivo fundamental, que es liberar a las personas del shirk o asociación contra Dios. El objetivo de los profetas no era probar la existencia de Dios, sino guiar a las personas hacia la adoración del Dios único. La creencia en Dios es innata en el ser humano, quien puede reconocer la existencia de Dios impulsado por su naturaleza pura. Así, se desmoronan los argumentos presentados por los ateos que niegan la existencia divina, donde el problema a menudo radica en sus concepciones sobre la naturaleza de Dios y no en la negación de su mera existencia. Por lo tanto, la tarea de los profetas fue guiar a las personas hacia la unicidad divina y la adoración del único Dios bendito y exaltado sea. En cuanto al shirk, asociación contra Dios, este constituye una de las mayores calamidades. No importa si un profeta vino a ti o no, ni si te llamó o no. El shirk contra Dios te atrapa en un dilema del cual no puedes escapar. No he encontrado en todo el Corán ninguna excepción, ni siquiera marginal, que incluya el perdón a quienes han caído en el shirk contra Dios. El dicho de Dios Altísimo confirma de manera categórica que Dios no perdona el shirk cometido contra Él, pero perdona todo lo demás a quien Él desea. Quien comete el shirk contra Dios, en verdad, ha fabricado una falta inmensa. ¿Dónde está la excepción aquí en esta ley? ¿Hay alguna excepción para el arrepentimiento o para dejar la falta de lado?
¿O para el remordimiento? No, no hay ninguna indicación que condicione el remordimiento aquí. Allah, glorificado y ensalzado sea, ha dicho claramente que no perdona el shirk contra él. Observa el impacto evidente del shirk contra Dios en la siguiente aleya, que expone la verdadera gravedad de tal concepto. Aquel que comete el shirk contra Dios es como alguien que imaginó que podría compararse con él. Es como si hubiera caído del cielo y las aves lo capturaran o el viento lo arrojara en un lugar remoto. Imagina que una persona cayera del cielo mientras camina por la tierra y se encontrara con un grupo de aves de rapiña, un águila que arrebata parte de él aquí y un halcón que arrebata otra parte, cada uno de ellos tomando una parte de ti, tragándola hasta que no quede nada de ti. No existe ninguna posibilidad de que puedas volver a tu estado original. La caída que sufriste no te permitirá regresar. Esta analogía coránica describe la situación: o bien las aves te capturan, o el viento puede llevarte a las profundidades de las laderas del Himalaya o cualquier otra comparación, donde no es posible volver y te conviertes en alguien transformado en nada, sin esperanza de volver a ser lo que eras antes. Soy consciente de que esta descripción puede provocar en ustedes un sentimiento de temor y miedo. De hecho, durante mi investigación sobre el concepto del shirk contra Dios y el shirk con Dios, encontré que el shirk contra Dios es realmente temeroso. En el próximo capítulo profundizaremos en el análisis de qué es el shirk contra Dios y cómo se manifiesta en nuestra realidad actual. Veremos las curiosidades de aplicar estos conceptos en nuestro entorno. Y hasta el próximo capítulo os dejo bajo la protección y guía de Dios. Que la paz de Dios sea sobre todos ustedes.